La jueza de Catarroja Núria Ruiz sigue adelante con las investigaciones por la nefasta gestión de la riada del 29 de octubre a cargo de la Generalitat Valenciana. En las últimas horas se está especulando con la posibilidad de que un personaje público de la máxima relevancia tenga que pasar por el juzgado en calidad de testigo, y esa persona es Alberto Núñez Feijóo. El líder popular ha venido respaldando sin ambages a su varón valenciano Carlos Mazón, pero esta defensa a ultranza, incluso faltando a la realidad de los hechos y a la verdad, podría acarrear un coste para él, tanto como para tener que desplazarse a los juzgados de Catarroja, para dar las explicaciones oportunas sobre su propia versión de los hechos, y sus conversaciones en aquellos días trágicos con el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. En las últimas horas el PP ha aportado una nueva versión sobre las comunicaciones que Alberto Núñez Feijóo mantuvo con Carlos Mazón durante la dana. Sin embargo, el pasado viernes Génova daba otra versión que puede extrañar a la jueza de Catarroja, empeñada en saber qué órdenes se dieron, a qué hora y por quién. El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja, y desde el martes ya me estuve informando, igual que ayer, que nos tememos que haya más personas fallecidas, pero eso ya corresponde a las autoridades correspondientes, de acuerdo con la información contrastada, ir facilitándola a todos ustedes en las próximas horas o en los próximos días. Sobre el último asunto que me ha planteado la compañera de Europa Press, comprenderán ustedes que este no es el tema de hoy. Y comprenderán ustedes que a mí no me gusta cambiar de opinión ni cada 15 minutos ni cada semana. Por tanto, dejemos que las cosas transcurran y sigamos atentos a los hechos. Y los hechos es que hay un auto que imputa a una ex consejera de un gobierno y a un exdirector general. Esos son los hechos. Por consiguiente, la forma es la garantía de las cosas, todo en su momento, y de momento no hay ninguna novedad que me haga cambiar de posición, la posición que ustedes conocen. Sobre la comida, verá usted, yo no me voy a dedicar a ver los tickets de la comida de ningún dirigente político, de mi partido o de otro partido. No creo que ese sea mi trabajo. A mí lo que me preocupa en Valencia es si la Comunitat Valenciana está pagando, está trabajando y está aliviando a las familias, a los trabajadores, a los autónomos y a las empresas. Y por la información que me van pasando en tiempo real, es mucho más eficiente en la ejecución de ayudas que el gobierno de mi país, el gobierno de España. Bueno, desde el punto de vista político me parece que los valencianos y especialmente las familias de las más de 200 personas fallecidas no se merecen este bochorno, ¿no? Porque no solo son versiones diferentes de cuál fue su papel y de qué hizo ese día, sino que claramente ya hay versiones incompatibles, es decir, hemos asistido a mentiras claras, ¿no?, de este señor. Para mí es inexplicable que siga manteniéndose e intentando pelear desde el punto de vista político. El otro, el que esté intentando desviar responsabilidades judiciales después de los autos, creo que contundentes, de la jueza de Catarroja, pues no lo sé. Puede que esté calculando sobre su futuro derecho de defensa. No tengo ni idea. Pero desde el punto de vista político y teniendo en cuenta que poco tiempo después de lo que se vivió ese día, ¿no?, y en esas horas cuando desde horas antes, desde el mediodía, pues se había solicitado en Utiel la intervención de la UME, ¿no? Es decir, eran cosas tan evidentes, tan palmarias. Había radios y medios valencianos, pero radios ya nacionales, que estaban emitiendo testimonios de gente que estaba ahogándose. Esta es la literalidad de lo que se vivió. Bueno, pues que este señor siga mintiendo y cambiando sus versiones sobre qué hacía, dónde estaba, si intervino o no en una decisión, etcétera, y finalmente hoy lo que vemos es que se quita completamente del medio respecto a lo que fue la reunión del famoso CECOPI, y otra cosa es que eso sirva para justificar
cuánto se tardó en enviar la alerta, ¿no? Lo veremos. Yo creo que este señor no solo políticamente está absolutamente abrasado, sino que no entiendo que el Partido Popular no sepa ver que se está abrasando desde ese punto de vista en Valencia con él, ¿no? Bueno, es que es un quiebro más en la misma línea que se ha seguido, yo diría que desde el día siguiente a lo que ocurrió, porque ahora nos puede parecer extemporáneo, ¿no? Pero es que hay que recordar que desde el PP se intentó todo tipo de señalamientos de otros responsables que no eran Carlos Mazón. Y ahí está, insisto, la EMET, está la Confederación Hidrográfica, está Teresa Rivera, que no hay que olvidar que incluso se intentó que no se produjera el nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Y yo creo que a estas alturas seguir intentando desviar la atención, en este caso hacia la delegación del Gobierno, hacia la delegada del Gobierno, que se podrá criticar lo que se quiera, pero que estuvo donde tenía que estar en esas horas, yo creo que no tiene duda. Y voy a ir más lejos. Hay cosas que ya se olvidan y hay videoteca de todo eso. Yo recuerdo unas imágenes que tiene esta casa y que se han emitido muchas veces, del día siguiente a la Dana, en la que, con reflejos, Núñez Feijóo viajó a Valencia y dio unas declaraciones, una mini rueda de prensa, con Mazón detrás. Y Feijóo explicó que él había estado informado puntualmente desde el lunes, es decir, desde la víspera de la Dana, de todo lo que iba ocurriendo, que le iba informando el señor Mazón. Y yo he preguntado ya varias veces, yo creo que sería interesante que el señor Feijóo nos explicara de qué y cuál es la información que le transmitía el señor Mazón durante todo ese trayecto, ¿no? Es importante porque estamos hablando de la víspera, que por lo tanto ya debía estar preparado el señor Mazón, concluyo yo, Son ¿no? estas imágenes a las que hace referencia. Bueno, las declaraciones que tienen lugar en este contexto, en el que escuchamos a Feijóo ya crítico con el Gobierno central. Sin embargo, ese primer día, o ese segundo día, el presidente valenciano tenía una cálida referencia al presidente del Gobierno, al que llamaba querido presidente, ¿no? Y que había cooperado mucho con él, o eso se dio a entender. Sí, pero a mí me parece importantísimo que Feijóo nos aclare algún día cuál era la información que Mazón le trasladaba desde la víspera, insisto, y durante todo el día de la Dana. Porque, claro, estamos hablando de todas estas versiones contradictorias, etcétera, del abandono del PP, pero es que esto lo escuchamos todos. O era así, entonces merece la pena que sepamos cuál era el contenido. La convocatoria del CECOPI se llevó a cabo con gran demora, a lo que hay que sumarse que la toma de decisiones por la Administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor. Correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población, acordar medidas de protección civil y garantizar y minimizar las consecuencias de los efectos de las precipitaciones que desbordaron ríos y barrancos y pusieron al límite las presas y produjeron una sucesión trágica de fallecimientos. Esto lo dice el auto de la jueza de instrucción de Catarroja. Esos homicidios imprudentes y esas lesiones imprudentes son una negligencia de la Generalitat Valenciana, que son los que tienen la competencia en emergencias. Es un auto demoledor que deja clarísimamente a Carlos Mazón y al Gobierno de la Generalitat en la posición de tener que dimitir y convocar elecciones. Carlos Mazón y su Gobierno tenían toda la información, tenían la competencia y no han hecho lo que estaba en sus manos. Y ante esta cuestión básica y fundamental, Feijóo debería decirle hoy mismo a Mazón que se fuera a su casa.